Buenas, en este video estaremos viendo lo que es un overview, un panorama general sobre lo que es la plataforma Android y vamos a iniciar con lo que es la arquitectura de Android. Es importante que ustedes sepan que Android corre sobre un kernel de Linux basado en la versión 2.6 de este kernel. Además, utiliza una máquina virtual llamada Dalvik. Esta máquina virtual Dalvik está optimizada para trabajar con dispositivos móviles. De igual manera tenemos que el browser, el navegador que está integrado con la plataforma Android, está basado en el motor WebKit, que es uno de los motores de navegación más robustos en lo que es la tecnología mobile en estos momentos. Los gráficos para Android están optimizados basados en el estándar OpenGL. También tenemos que para trabajar con datos, la base de datos que se utiliza para Android es SQLite. SQLite es una base de datos muy robusta para dispositivos móviles que corre incrustada en los dispositivos y sirve para todo tipo de almacenamiento de datos. Por otro lado tenemos lo que es las versiones recientes de Android. Android nace desde la versión 1.5, pero para ya hablar puntualmente de versiones recientes tenemos la versión 2.0 o 2.1 que se bautizó con el nombre de Eclair. Después pasó por la versión 2.2 que se le conoció mejor con el nombre de Froyo. La versión de Android 2.3 llamada Gingerbread. Esa versión Gingerbread estaba enfocada para dispositivos móviles, para teléfonos. En la versión 3.0 se utilizó el nombre comercial de Honeycomb y este nombre Honeycomb, esta versión servía no solamente solamente servía para lo que es tablets. Hoy en día vemos una fusión, una combinación entre lo que es una plataforma de Android que soporta no solamente un sistema operativo capaz de correr en tabletas, sino también en dispositivos móviles, y es la versión 4.0 que se conoció con el nombre de Ice Cream Sandwich, que es la versión que está actualmente en el mercado. En cuanto al modelo de aplicaciones o los fundamentos de aplicaciones basados en la tecnología Android, tenemos algunas pautas importantes como que las aplicaciones están escritas utilizando el lenguaje de programación Java. Cuando compilamos nuestras aplicaciones, se compilan en un archivo de extensión APK, Android Package File. Este archivo es el que ustedes utilizarían para poder distribuir sus aplicaciones en el Marketplace o en el Amazon Store. Entonces, o en cualquier plataforma donde ustedes desean distribuir, ya sea propietaria o ya sea específicamente de Android, lo que hacen es que distribuyen este archivo APK Android Package para que los usuarios puedan ejecutar sus aplicaciones en la plataforma Android. Tenemos también que cada aplicación se ejecuta en su propio sandbox, aislada de todas y protegida de otras aplicaciones, y utiliza cada aplicación un proceso de Linux. También tenemos que las aplicaciones consisten de componentes, un archivo manifiesto o el manifest file y recursos como son archivos de video, de audio, imágenes que se empaquetan en conjunto con la aplicación para poder tener el rendimiento esperado. Cuando hablamos de componentes, hablamos de 4 componentes esenciales para que nuestras aplicaciones Android puedan funcionar correctamente, y estos componentes son los activities o actividades, los services o servicios, los content providers o proveedores de contenido y los broadcast receivers. Y estos 4 componentes forman todo lo necesario para poder crear una aplicación
robusta desde la plataforma Android que pueda comunicarse con otras aplicaciones o responder a ciertos tipos de notificaciones. Vamos a ver en detalle cada uno de estos componentes para ver cómo opera. El primero de estos son los activities. Los activities representan un único screen con una interfase de usuario. Es decir, si ustedes tienen una aplicación, digamos un cliente de correo, esa pantalla que visualiza para ustedes ver su correo representaría un screen. Pero cuando ustedes desean abrir un correo y leerlo, eso sería otra actividad que se inicia y donde ya pasan la actividad que estaba mostrando, se pasa a otro estado. Entonces hay una transición entre diferentes actividades. Digamos que, por ejemplo, leemos un correo y después queremos escribir un correo, damos clic a Compose Email y ahí se inicia otra actividad para la cual nosotros estaríamos pues realizando una intención en particular. Pero también tenemos que los activities, las aplicaciones en sí pueden tener múltiples activities. Como les decía anteriormente, una actividad conforma o representa la ventana con la interfase de usuario, pero esa interfaz, ese screen, puede dar lugar a que se inicie otra actividad con otra interfase totalmente diferente. De manera que las aplicaciones en memoria, en la plataforma Android, pueden contener tantas actividades sea necesario para poder dar un resultado al usuario esperado. Tenemos también que cuando creamos una nueva actividad, cuando arrancamos, la actual actividad que se encuentra desplegada en el stack se coloca en lo que se llama el backstack, dando lugar a que se posicione el screen que ha iniciado esa actividad en la primera, digamos, parte del stack, en la primera fila del stack. Cuando hablamos de un stack, hablamos de una especie de repositorio de las diferentes ventanas o screens que van a tener lugar en la aplicación, y lo que hacemos es que nos desplazamos por ese repositorio de ventanas mediante la invocación de la ventana a la cual queremos desplazarnos. Entonces, si tenemos una ventana que está visible, pasaría a un estado de pausa para dar lugar a que se inicie, ¿verdad? O se visualice la ventana que queremos mostrar en un momento determinado dentro de la aplicación. Entonces hay todo un ciclo de vida de las diferentes actividades que se pueden iniciar, y en este stack o esta pila de ventanas, este repositorio, podemos colocar toda la ventana que queremos y solamente una va a ser visible en un momento determinado, pero tendríamos la capacidad de poder navegar entre las diferentes ventanas que han sido cargadas en memoria. También tenemos que la interfaz de usuario puede construirse con XML o desde el lenguaje Java. La recomendación es que se construya desde XML para poder separar lo que es la parte visual de la aplicación de la parte que realmente procesa una lógica determinada de la aplicación. Entonces nos dedicamos a que en la parte de XML construimos la apariencia de la aplicación, todo lo que tiene que ver con la visualización o la interfase gráfica, y en Java ponemos toda la lógica de programación que se requiere para que se procese una inteligencia en el modo de operar de nuestra aplicación conforme al objetivo que queremos lograr. Podemos monitorear todo el ciclo de vida de una actividad mediante invocación de métodos como el método onStart, onPause y diferentes métodos que nos permiten reaccionar o responder de una manera específica dependiendo del estado que queremos o que tiene una actividad en un momento dado. Entonces, con estos métodos podemos responder a diferentes eventos dependiendo de si la ventana está en un estado de pausa, que cuando pasa de ser visible a un modo pasivo, ¿verdad? Que ya no está visualizada en el stack de interfase gráfica.
En cuanto a servicios, pues los servicios son aquellas operaciones que ejecutamos de un modo continuo y extendido en background. O sea, ejecutamos una aplicación y no necesariamente esta aplicación tenemos que ver lo que está realizando, pero sabemos por la acción que tiene que realizar que se va a ejecutar en el fondo. O sea, aún se esté visualizando o estemos realizando alguna operación con la interfase gráfica del dispositivo, en background un servicio seguiría realizando su operación. Por lo tanto, un servicio no tiene interfase gráfica. Sin embargo, es de gran utilidad para operaciones que deben ejecutarse independientemente de si queremos mostrar un resultado visible o no al usuario, tales como operaciones de conexión en red, reproducción de música, etcétera. Por ejemplo, nosotros podemos iniciar en una actividad de un player de música, iniciar la ejecución de una música, la reproducción de una música. Sin embargo, podemos cerrar o irnos a otra ventana o a otro screen de, de una aplicación diferente, y esta actividad se va a seguir ejecutándose de modo que no tenemos que tener una representación visual para saber que está en operación. También tenemos que los services se ejecutan independientemente del componente que la ha creado. En el mismo caso, como le decía, de un reproductor de música, iniciamos la música, pero no tenemos que tener el reproductor en pantalla para que la música se siga reproduciendo. Esto se logra mediante los servicios. Por otro lado, podemos hacer que un servicio se enlace a un componente de otra aplicación si esta aplicación tiene los permisos o la autorización para realizarlo, de manera que un componente de otra aplicación puede activar un servicio que hemos desarrollado que va a empezar a funcionar cuando ese componente active la ejecución del servicio. Otro de los componentes que podemos utilizar en aplicaciones Android son los content providers. Los content providers se utilizan específicamente para el almacenamiento y recuperación de datos y para hacer que estos datos sean accesibles a todas las aplicaciones que están en Android, en el sistema operativo Android. Lo que quiere decir esto es que para poder nosotros compartir información, la única forma de lograrlo entre una aplicación y otra, necesitamos tener un content provider. Este content provider es el único modo de poder hacer que diferentes aplicaciones compartan información entre sí. La forma en que actúa un content provider es mediante la exposición o vamos a decir, la inicialización de un URI público que representa de forma unívoca el dataset o el conjunto de datos que esa aplicación quiere compartir con las demás aplicaciones. Entonces, este URI público es esencial para poder realizar o compartir información dentro de diferentes aplicaciones. Los datos se exponen mediante tablas simples en un modelo, de base de datos, un modelo de base de datos que consiste en tablas. Estas tablas las podemos utilizar en el mismo esquema en que trabajamos con una base de datos o un modelo de base de datos conocido. También tenemos que Android contiene muchos providers para diferentes actividades como poder ver los contactos, poder consumir un tipo de media específico, entre otros. Estas aplicaciones, por ejemplo, los contactos, la lista de contactos, exponen un content provider inbuilt, o sea, que está ya preconstruido dentro de la arquitectura Android, para que yo pueda, desde cualquier aplicación que yo crea, que yo realice, que yo desarrolle, pueda acceder a esa lista de contactos mediante esos content providers que dispone el sistema, que son muchos y que va a depender del tipo de recurso o del tipo de información, de datos que yo quiero acceder
desde mi aplicación al dispositivo o al sistema Android. Finalmente tenemos el componente Broadcast Receivers. El Broadcast Receiver consiste en un componente que responde a diferentes notificaciones o difusiones de alertas y notificaciones que se dan a lo largo de todo el sistema operativo. Estas difusiones de notificaciones o broadcasts las podemos recibir mediante los broadcast receivers. Ejemplo de ellos es cuando, por ejemplo, la pantalla se entra en un modo de hibernación o se apaga, o la batería está baja y se notifica al sistema Android que la batería está en modo bajo, en baja calidad, en bajo rendimiento. O cuando tenemos poca cobertura de red, el sistema Android notifica mediante un broadcast a todo el sistema que la cobertura de red se ha perdido. Y esos son ejemplos de broadcast receivers que nosotros en nuestras aplicaciones podemos utilizar, pero también podemos iniciar nuestros propios broadcasts. O sea, desde nuestra aplicación podemos invocar o hacer nuestra propia difusión de notificaciones para que otra aplicación responda a esa notificación que hemos realizado, para así tener diferentes opciones de que la aplicación que mejor responda a ese mensaje pueda realmente utilizarse. También tenemos que, al igual que anteriormente mencionábamos, ¿verdad?, que los broadcast receivers no contienen una interfase gráfica, de manera que podemos crear notificaciones, y lo que sí podemos hacer es poner una alerta, una notificación en la barra de estado del sistema Android para notificar al usuario que alguna acción se requiere o que algún evento ha sucedido en el sistema, para que él tome las precauciones del lugar o sea alertado de que algo está pasando en su sistema. Entonces, la barra de estado, si nosotros podemos, mediante broadcast receivers, alertar al usuario agregando una notificación en ella. Por otro lado, tenemos lo que es el Android Manifest File, que es el archivo manifiesto. El archivo manifiesto es un archivo muy importante que debe estar en el directorio raíz de nuestro proyecto. Este archivo, cuyo nombre debe ser exactamente androidmanifest.xml, es un archivo básicamente de información, para presentar información sobre la aplicación que nosotros tenemos desarrollada al sistema Android. Este archivo describe los componentes que estamos utilizando en la aplicación, declara los permisos que son requeridos para que la aplicación pueda ejecutarse, y estos permisos, por ejemplo, cuando ustedes descargan una aplicación del Android Market, ustedes se podrán fijar que le especifica cuáles son los permisos que necesita esta aplicación para ejecutarse en su dispositivo, ya sea conexión de internet o ya sea acceso a alguna configuración o algún elemento del sistema. Entonces, estos permisos se declaran en lo que es el Android Manifest File, para que el sistema Android tenga conciencia de ello. Y también tenemos que en el Android Manifest File se declara el mínimo Android API level que la aplicación requiere. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una aplicación que necesita por lo menos la versión, el API 10 o la versión Gingerbread de Android, esto se especifica o se declara en el archivo manifest file, para que cuando ustedes descarguen la aplicación o se utilice la aplicación, por lo menos exija que el mínimo nivel de API que debe tener es el de esa versión para la cual ustedes requieren esa funcionalidad. De manera que si la aplicación, ustedes tienen un dispositivo que no cumple con esos parámetros, ni siquiera le va a salir en el Android Market, porque es una especie de filtro que se coloca en el Android Manifest File. Bien, entonces hemos visto todo este compendio de información que es importante comprender para poder empezar a elaborar o a trabajar con el desarrollo de aplicaciones para Android.
Es importante que conozcan esto y ya lo veremos en la práctica mediante próximos videos que van a estar orientados al desarrollo de todo lo que hemos visto anteriormente, como los componentes esenciales para trabajar una aplicación.